Muy queridos hermanos y hermanas, especialmente los que nos siguen a través de este medio de comunicación, de las plataformas, especialmente nuestros hermanos enfermos, los que están en nuestras casas o en los hospitales. También un saludo a los que trabajan hoy día, el Día del Señor, especialmente en el campo. Y también bienvenidos ustedes, queridos hermanos, los que están aquí en nuestra catedral. El Evangelio de hoy, Jesús cuenta una parábola que revela su destino personal de muerte tras su confrontación y conflicto con todos los dirigentes de su época, alejados del derecho y la justicia, inmersos en la mentira y la incoherencia y vendidos a las ideologías de su conveniencia. Con la parábola se deja entrever la necesidad de cambio de estos líderes sociales. Según la parábola de los viñadores homicidas, los administradores de una viña maltratan y matan a los siervos del amo cuando estos son enviados a recoger los frutos de la cosecha. Finalmente, el enviado es su hijo y también es asesinado. Los viñadores pretendían con ello apropiarse la herencia, es decir, hacerse dueños y señores de la viña, pasando incluso por encima de la vida de las personas enviadas, hasta del hijo, a quienes no dudan de eliminar. Y en lugar de producir frutos y rendir cuentas, usurpan todos los derechos del dueño. Pero según el Evangelio, su comportamiento no quedará impune. El relato del Evangelio de este domingo comienza con las palabras que pertenecen al hermoso poema del profeta Isaías, nos decía la primera lectura. Un propietario plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Jesús utiliza la imagen bíblica de la viña para referirse al pueblo de Dios y a su reino. En aquel poema el profeta reflejaba la desilusión de Dios, que después de haber cuidado con todo cariño a su viña, su pueblo, cuando llegó la hora de la vendimia, aquella solo produjo uvas amargas. Como dice, esperó de ellos derecho y ahí tiene asesinatos. Esperó justicia y ahí tiene lamentos. Queridos hermanos, no está de más recordar el significado de la viña, como de costumbre simboliza al pueblo y los cuidadores representan a las autoridades políticas y sobre todo las autoridades religiosas. Los enviados son los distintos profetas de Dios, que Él mismo ha suscitado en el pueblo para invitar a la conversión, pero justo ellos fueron despreciados y rechazados. Finalmente, el propio Hijo representa al mismo Jesús, que de este modo anuncia su propio fin. Es conmovedor reconocer que Dios regaló al hombre rebelde lo más precioso, su propio Hijo. Es el mismo Dios que detuvo a Abraham cuando estaba
a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Entregó Dios a su propio hijo en las manos homicidas. El Hijo de Dios venía a buscar los frutos de la viña, esa viña del Padre, ese pueblo que había sido preparado durante muchos siglos. Pero las autoridades que se sentían dueños del pueblo no permiten al Hijo de Dios recoger los frutos de la fe de su pueblo. No comprendían que el único dueño y señor de la viña es solo Dios. Las autoridades, al escuchar a Jesús, se dan cuenta que esta comparación iba dirigida precisamente a ellos, que estaban planeando la muerte de Jesús, pero no pueden arrestarlo por temor a la gente. Una vez más se ve que el problema de Jesús no era el pueblo, sino las autoridades. Los siervos maltratados o muertos que venían a buscar los frutos representan a los profetas enviados por Dios para reclamar a los viñadores los frutos de justicia, de paz, que debía producir su viña amada. Los viñadores homicidas representan a los jefes religiosos de Israel, que son responsables de trabajar y hacer fructificar la viña, estos frutos de justicia y de santidad. Sin embargo, en vez de ofrecer a Dios estos frutos de conversión, maltratan, asesinan a los profetas. Pero los viñadores homicidas representan no solo a los líderes religiosos del pasado, de la historia, sino también a los que Jesús, el Señor, tenía frente a sus ojos, las autoridades actuales de aquel tiempo, porque estos terminarán matando al Hijo amado del Padre. La alegoría, queridos hermanos, culmina con una pregunta dirigida por el Señor a los líderes religiosos que lo escuchan. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Sin comprender aún que los viñadores homicidas los representaban también a ellos, responden sin darse cuenta que a sí mismos se están condenando cuando dicen: hará morir sin compasión a estos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Queridos hermanos, esta parábola debe ser también para nosotros un aviso sobre nuestra actitud, que muchas veces es muy posesiva. Todos tenemos responsabilidades, unos a nivel modesto, otros a un nivel más alto, otros a un nivel altísimo, gobernándonos. Mas para todos es decisiva la actitud que asumamos respecto a tales responsabilidades. La tentación que nos acecha es siempre la misma: adoptar una actitud posesiva diciendo: Dios me ha dado unos dones, soy su propietario, hago con ellos lo que quiero, he recibido un puesto de autoridad,
me aprovecho de él en mi propio interés. ¿Para qué? Para acumular los bienes materiales, el dinero, etc. De este modo asumimos una actitud posesiva en vez de ejercer la autoridad en bien de todos. La actitud posesiva está en la base de muchos pecados, de muchas injusticias. Con ella queríamos alcanzar la felicidad, pero en realidad no es eso lo que tiene lugar, porque la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de amor y de servicio a los demás. Todos los dones, todos los talentos que Dios nos ha dado y nos da son solo instrumentos para poder amar y servir al prójimo. Si lo usamos de una manera egoísta para buscar nuestro interés o el interés del grupo o del partido, nos pareceremos a los labradores rebeldes de la parábola que acabamos de escuchar. También nosotros, de alguna manera, podemos eliminar a Cristo de nuestras vidas cuando percibimos que Él se opone a nuestros planes, o cuando tenemos alguna cosa humana a que aferrarnos y no estamos dispuestos a perder esa seguridad para aferrarnos a Dios. Los cristianos estamos llamados a vivir de manera generosa con este espíritu de amor y de servicio. En Él encontramos la alegría perfecta, la alegría divina que el Señor quiere comunicarnos. Queridos hermanos, Dios había esperado de su pueblo derecho y justicia, pero su pueblo respondió con asesinatos y lamentos. Aplicándonos a nosotros este texto, debemos preguntarnos ahora si nosotros hemos respondido siempre con derecho y justicia, es decir, si hemos sido fieles al Señor, especialmente a su oferta de salvación, que Él a lo largo de nuestra vida sigue repitiendo y regalándonos ese don de la vida. El Papa Francisco no se cansa de repetir que Dios no se cansa de buscarnos. Dios no se cansa de buscarnos. Y por supuesto, esto es verdad. Pero también es verdad que nosotros, nuestra sociedad, muchas veces y en muchos momentos y circunstancias, no nos dejamos encontrar por Dios. Y es que para salvarnos no es suficiente con que Dios nos busque. Es necesario que nosotros nos dejemos encontrar por Él. Queridos hermanos, el mensaje de este domingo puede iluminar también muchas otras realidades de la vida humana, pues la viña del Señor es una imagen aplicable a la vida individual, a la vida familiar, a la vida vocacional y profesional, y en definitiva a todas las dimensiones de la realidad
en que nos preguntamos con responsabilidad personal, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha regalado como su don? Y una de esas realidades es el hábitat de nuestro planeta Tierra, la casa común de toda la familia humana. Cómo tratamos la naturaleza, todo lo que tenemos. El pasado día 4 de octubre, el Papa Francisco hizo pública la exhortación apostólica Laudate Deum sobre la crisis climática, en la cual aborda las diversas facetas de la responsabilidad de todos y cada uno ante el ecosistema que nos alberga y que ha hecho posible las condiciones óptimas para la vida humana en este planeta. Queridos hermanos, su lectura es más que necesaria para los creyentes y la gente de buena voluntad, con el fin de que como viñadores de la viña asumamos todos los compromisos oportunos y responsables como individuos, como las instituciones, estados y poderes en el mundo de hoy. Así sea.